Días a todos. El día de hoy vamos a ver lo que es abstracción de datos. Entonces vamos a ver dos temas principales que son las estrategias para representar datos, y vamos a ver algunas definiciones de tipo de datos. Y ya la otra semana entraríamos a lo que es sintaxis abstracta para ya en la semana 5 arrancar con el tema del intérprete. Entonces, ¿qué pasa? Actualmente nosotros tenemos dos estrategias para representar datos, que esto es lo que vimos la clase anterior. Entonces lo que vimos la clase anterior, ¿qué fue? Entonces si recordamos lo que vimos la clase anterior, esto ya es clase 3, y el día de hoy vamos a ver estrategias para representar datos. Estrategias, clase 3. Estrategias para representar datos. Bueno, entonces, ¿dónde vamos? Entonces, primero que todo, se vieron dos estrategias para representar datos. ¿Cuáles fueron? Mediante inducción, inductiva y mediante gramáticas. Eso fue lo que vimos la clase pasada. Adicional a eso, vimos que los programas que representan datos recursivos deben seguir su especificación. ¿Cuál es la especificación de los datos recursivos? Entonces lo primero es que existe un caso base, ¿cierto?, sobre el cual debemos terminar, dado que tiene respuesta inmediata. Y tenemos el caso recursivo, el cual nos impone componer una solución y llegar paulatinamente ¿a dónde? Al caso base, ¿no? O sea, si por ejemplo es un número, pues llegar al valor inicial, 0, 1, caso de Fibonacci, factorial. O en el caso de una lista, llegar a la lista vacía haciendo CDR, ¿vale? O en el caso de un árbol, pues llegar al caso base. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso árbol, ¿vale? Si ustedes recuerdan la gramática del árbol, BNF, ¿cuál es la gramática de un árbol binario? El entero, ¿cierto? Que es el caso base, y seguido de ¿qué? Exacto, símbolo, 3B y 3B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Entonces, ¿qué pasa? Una función que trabaje sobre estos datos, pues debe considerarlos. Consideremos, por ejemplo, la función árbol toList, treeList, que nos coge un árbol, un 3B, y nos lo transforma en una lista de números, ¿cierto? List of numbers. Entonces, ¿qué pasa? Definimos la función. Entonces la función se va a llamar treeList. Y ¿qué pasa? Pues aquí tenemos el lambda que recibe esto, un árbol, y evaluamos con un condicional o un if. ¿Cuál es el caso base? Si areb es nulo, entonces ¿qué devuelvo? Lista vacía. Recordar, todos los casos retornan lista de números. O sea que ustedes deben respetar en el diseño de funciones recursivas el hecho de que si usted dice que eso devuelve una lista de números, tiene siempre que devolver una lista de números, no puede devolver otra cosa. ¿Listo? Muy bien. Y tenemos el otro caso que es es que nulo, me disculpan ahí, esto debe ser number, ¿no? Y sería un list de ¿qué? ARB, porque pues el caso de terminación no es vacío sino que entero. Y el otro caso, ¿cuál es? Pues hacemos un append de ¿qué? De treeList con el KDR de ARB y treeList con KDR de ARB. Entonces, observen una cosa, el caso recursivo debe llamar ¿a quién? Debe llamar a la misma función, ¿cierto? Pues, ¿por qué?
Porque pues esa función que está esperando un árbol y dentro de un árbol que hay árboles. Entonces cuando tiene el caso recursivo, pues cada quien tiene que llamar a la misma función, no tiene otra, ¿vale? En el caso de que sea un símbolo, pues Ah, pero como yo puse lista de números, entonces no lo puedo incluir. Si lo quisiera incluir, entonces le tengo que poner list car. Pero como yo dije que era una lista de números, entonces pues no puedo meter símbolos. Sí tengo que respetar la salida, o sea, el contrato. Digamos que sí, tiene razón. En ese caso hubiera podido poner un listing el car, pero como están pidiendo lista de números, entonces pues no aplica en este caso. Pero hay algo que quiero que observen, que es como lo de la clase de hoy. Pero observen algo. Dependemos de qué? De las listas como estructuras. ¿Qué implica esto? Operaciones como el predicado null. Predicado de la lista ¿qué? Vacía. Bueno, no está ahí, pero lo necesitamos. Necesitamos operaciones como car, como el KDR, como KDR, como el car, etcétera. ¿Operaciones de qué? Listas. Es decir, en general, estamos dependiendo de qué? Del tipo de dato, es decir, de las listas. Y esto no es bueno, ¿sí? Porque a la larga todo se nos vuelve operaciones entre listas y ya quiero evitar esa dependencia. Digamos que se ha ilustrado así porque por facilidad de los conceptos, pero realmente yo no quiero depender de las listas. Y esa es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a dejar de depender de esta estructura, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los temas? Entonces vamos a arrancar con lo que es una pequeña introducción. Entonces, cada vez que se define un conjunto de valores, se está definiendo un nuevo tipo de dato. La representación de datos puede ser un problema complejo, pero vamos a hacerlo a través de algo que se llama abstracción de datos. Y para la abstracción de datos vamos a tener dos cosas: interfase e implementación. Y entonces aquí es donde viene el tema de independizarnos de las listas. La implementación va a ser del lado del lenguaje de programación, es decir, todas las operaciones complicadas que tienen que hacer, que sí dependen de una estructura de datos. Y vamos a tener la interfaz, que es lo que ve el programador. Entonces, ¿qué pasa? Quiero que observen dos cosas acá. Vamos a un lenguaje de programación como Python, ¿vale? Cuando yo hago 1 más 2 da 3, pues es obvio. Pero realmente esto es .add 2. ¿Por qué? Porque eso es un objeto. Tengo que crear, no me permite así. X igual a 1 y x.add 2. Realmente eso es un objeto. Entonces eso realmente no está sumando números por debajo. Pero ¿qué pasa? Cuando yo digo x más 1, x más 2 da 3. Este más que ustedes ven aquí es una abstracción de una operación complicada que está haciendo por debajo. Pero para nosotros eso es una suma de números. Y aquí es donde viene el tema de la interfaz y la implementación. La implementación de esto por debajo es un objeto. Y lo que vemos como interfaz es el número y las operaciones que nosotros estamos realizando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa por acá? Vamos a hablar primero de la abstracción de datos. Entonces, vamos a hablar del primer tema, que sería el tema de abstracción de datos. Entonces, los tipos abstractos de datos, TAD, surgen a partir de una especificación. ¿Sí? Esto define un conjunto de valores que pertenecen al tipo de dato. Entonces, ¿cómo hacía el tipo de dato? Por ejemplo, números enteros, booleanos, etc. Para implementar esto, tenemos dos grandes partes. Primero que todo, la implementación tiene que ver es cómo se maneja internamente. Varios ejemplos. En C++ y Java, un entero es un valor de 32 bits. En Python, un int es un objeto. Pero en ambos casos, es decir, internamente son distintos. Y viene el tema de la interfaz. Es lo que me
permite utilizar el tipo de dato. O sea que son las funciones, son las características, etcétera, etcétera, del tipo de dato. Entonces, ¿qué pasa? El ejemplo. En C++ y Java puedo hacer operaciones aritméticas. ¿Vale? No sé cómo se hacen, pero las puedo utilizar. En Python también puedo hacer lo mismo. Y no veo qué diferencia. O sea, para ustedes un número en Python y un número en C++ es lo mismo, pero internamente no lo son. Entonces aquí es donde surge la parte de separar interfaz de implementación. La implementación es lo que está por debajo y eso no lo vemos nosotros. Lo que nosotros vemos es la interfaz. Entonces vamos a empezar a manejar esto de forma diferente. Entonces, bueno, tipo abstracto de dato, básicamente todo lo relacionado al tipo de representado debe estar en el código de la implementación, y esto aquí es clave. La implementación es lo que está por detrás de nosotros, es decir, lo que nos ofrece el lenguaje de programación. La parte más importante de la implementación es cómo los datos son representados de forma interna, porque una cosa es una cadena de 32 bits y otra cosa totalmente diferente es un objeto que se está comportando como un número. Entonces son dos cosas que ustedes deben allí diferenciar. Y bueno, formalmente se utiliza esta notación, esto no es techo, sino representación de V, donde es la representación de tipo dato V. Por ejemplo, vamos a ver la representación de Racket. Racket tiene una representación recursiva de los números. Eso nos permite arbitrariamente tener un número de longitud cualquiera. Racket no utiliza bits, utiliza recursión. Entonces esta primera representación que ustedes ven aquí, 0 es el número natural de entrada. Recuerden que nosotros somos del lado del conjunto, entonces el 0 es un número natural. El profesor de cálculo les dirá que el 1, pero pues ya saben pues por qué aquí usamos el 0. Tenemos el predicado es 0 para saber que un número es 0 y tenemos sucesor y predecesor, ¿vale? Tenemos esas dos operaciones. A partir de esas dos operaciones yo puedo especificar todos los números distintamente, porque cualquier número va a ser aplicar sucesor muchas veces. Tengo el 5, aplico sucesor 5 veces. Tengo el 10, aplico sucesor 10 veces. O sea, puedo alcanzar cualquier número natural utilizando la operación sucesor, y eso es lo que hace por debajo Racket. Entonces, cuando ustedes ven este número, yo puedo colocar un número arbitrariamente grande y no tengo la limitación de la representación basada en bits. ¿Por qué? Porque realmente eso es una definición recursiva. Eso internamente hace la recursión llegando hasta 1. Ya si coloco números muy grandes, pues ya se va a empezar a notar una demora, ¿sí? Bueno, tienen que ser números muy grandes. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer la suma de dos números gigantes. Miren, por ejemplo, esto. Y va a dar lo que tiene que dar. Entonces, ¿qué ventaja ofrece esto? Pues que no dependemos de la especificación directamente de bits que nos imponen otros lenguajes de programación. Los lenguajes de programación funcionales usualmente ofrecen este tipo de representación donde no tenemos esa limitación. Estamos hablando de lenguajes funcionales puros como Haskell, como Clojure, como Lisp, que les ofrecen a ustedes esta representación. Entonces no están limitados por la cantidad de bits que ocupa un valor. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una primera representación. Sí, tenemos una primera representaciones. Buenos días. Entonces tenemos las representaciones. Entonces vamos a ver un ejemplo de los números naturales, ¿vale? Entonces tengo una representación recursiva. ¿Cómo es la representación recursiva? La representación recursiva es la siguiente. Tenemos 0, ¿cierto? ¿Qué es? Pues 0, ¿vale? 0 se representa de esa manera. Tenemos el predicado es 0. ¿Qué hace esto? Pregunta si un número es 0, ¿no? Tenemos sucesor de n es igual a ¿qué? Pues a n más 1. Y el predecesor de n que es igual a n menos 1, ¿vale? Hay que aclarar que el predecesor no puede ser menor que 0, ¿no? Es la única condición. Entonces tenemos esto. Miren que formalmente utilizan la representación, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a definir
la representación de racket para números naturales. La representación de racket para números naturales. Entonces, aquí tenemos el predicado 0, de 0. Tenemos define is 0, que es un predicado. Entonces tenemos la función lambda. ¿Esto qué pregunta? ¿100 es igual a qué? A 0, pero pues siendo acá, pues básicamente es esto. Y voy a utilizar, como lo voy a generalizar, voy a utilizar la equal. ¿Listo? Voy a utilizar equal, ¿vale? No igual porque ahorita la vamos a cambiar. Entonces voy a utilizar igual a 0. Entonces, luego ahora tengo define sucesor. ¿El sucesor qué es? Le sumo a n ¿qué? 1 y se acabó. Y el predecesor, entonces debo utilizar si el sucesor, aquí se me fue, entonces es esto. Entonces el predecesor pues tiene una condición, ¿no? Entonces si es 0 n, entonces no se puede, ¿no? No existe ¿qué? Predecesor de 0. Y en otro caso, pues ¿qué hago? n-1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Esto que ustedes ven aquí es la interfaz del tipo de dato. Por acá ya vamos a tener el área del programador. ¿Qué pasa? Lo que está antes nos lo ofrece ¿quién? El lenguaje de programación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces podemos definir datos. Define 5. ¿Cómo defino 5? ¿Sucesor de qué? Del sucesor, del sucesor, del sucesor de quién? De 0. Porque pues no tengo más. Entonces, por ejemplo, miren, 5. Tengo el 6. ¿Cómo sería el 6? El sucesor, del sucesor, del sucesor, del sucesor, del sucesor, ¿de quién? De 0, ¿no? Entonces aquí lo tenemos. Entonces lo ejecutamos y miren, 6. ¿Vale? Los he definido así. Luego nos vamos a dar cuenta que esto es un procedimiento que se llama constructor. Pero por ahora dejémoslo así. Ahora, ¿qué pasa? Ahora puedo definir funciones más avanzadas. Por ejemplo, ¿cómo sería la suma? Entonces, para sumar, por ejemplo, 2 con 3, ¿qué tengo que hacer? Si vamos a sumar 2 con 3, tengo que aplicarle 3 veces sucesor a 2. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, 5 con 10. 10 veces sucesor a ¿quién? A 5. Entonces, de acuerdo a eso, podemos definir una función recursiva. Entonces, vamos a definir lambda. Entonces, vamos a tener a y b. Entonces, si es 0, entonces, si él es 0, b, ¿qué devuelvo? A. En otro caso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que llamar la función suma, ¿cierto? Tengo que aplicarle sucesor a quién? A A. Y predecesor a quién? A B. ¿Por qué esto? Observen, ¿por qué estoy haciendo esto? Si B es 0, entonces devuelvo A, porque pues A más 0 es A. Y ahora, la suma es aplicar predecesor veces. ¿Qué pasa? Por ejemplo, empezamos con 5 y 4. ¿Vale? Empezamos con suma 5 y 4. ¿Esto a quién va a llamar? ¿A suma de quién? ¿De 6 con qué? Con 3. ¿Esto va a llamar? 7, 2. ¿Esto va a llamar a quién? 8, 1. ¿Va a llamar a quién? A 9, 0. Y pues ahí devuelve ¿qué? Llega al caso base, ¿cierto? Que devuelve ¿qué? 9. Es verdad que la suma entre 5 y 4 es 9. Ahí lo tenemos. Entonces, ya con esto, pues puedo hacer la suma entre 5 y 6. Y me va a dar 11. ¿Vale? Utilizando únicamente las operaciones que me ha especificado mi interfaz. ¿Vale? Esto ahorita va a cobrar sentido cuando cambie los números por otra cosa.
Entonces, ¿qué pasa? Por ahora, pues ustedes ven que son números y pues tiene todo el sentido del mundo. Pero esto va a cambiar un poquito ahora. Entonces, a partir de estas operaciones, yo voy a tener esto. Entonces, para esto tenemos un caso base, que es 0. Tenemos una función que se llama predicado, que permite validar alguna condición. Y tenemos, esto se llaman constructores. ¿Por qué? Yo puedo construir un número natural utilizando sucesor o predecesor. Porque, por ejemplo, el predecesor de 5, ¿quién es? 4. Entonces yo podría tener el predecesor de 5. Pues me va a dar 4. Si quisiera el 3, el predecesor de 5. Y así. Entonces yo puedo tener los valores que yo quiera utilizando predecesor y sucesor. La única cosa es que predecesor pues tiene esa condicioncita de que si es 0 yo no le puedo sacar el predecesor a 0. No es posible. Porque 0 es caso base. Va a ser una definición recursiva. Entonces, ¿de aquí qué tenemos? Entonces, para esto tenemos lo siguiente. Entonces, tenemos... Es que escala. Tenemos lo siguiente. Entonces, tenemos una definición de Racket para números naturales. El caso base. La operación sucesor y predecesor, que son las operaciones como ofrece ese tipo. Y miren que he podido tener un caso de suma allí. ¿Sí? El caso de suma. ¿Me siguen allí? He podido tener el caso de suma directamente. La suma, ¿cómo la construí? Utilizando predecesor y sucesor. Podría construir la multiplicación, la potenciación, entre otros. Entonces, la anterior especificación no indica cómo se representan los números naturales. A partir de la explicación se pueden escribir programas de manipulación de datos sin invertir su representación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la suma, ¿vale? Que se aplica... Bueno, aquí la utilizaron de forma diferente. Yo utilicé recursión de cola. Me parece más intuitiva. Yo aquí utilicé recursión de cola utilizando A como acumulador, ¿vale? Entonces, bueno, ahora podemos cambiar la representación. Ahora ya no quiero usar números, quiero usar listas. ¿Qué pasa con las listas? Ahora yo quiero que las listas contengan truths. Y de acuerdo al numeral de truths, entonces tengo mi número. El caso base es la lista vacía. Y cada vez le voy colocando un numeral true. Entonces, si hay 5 truths, pues es 5. Entonces, observen la magia. Voy a copiar esto y voy a abrir un segundo archivo. Pero voy a cambiar la representación. Ahora es representación utilizando listas. Listo, esto ya se pone un poco más extraño. El caso va a ser la lista ¿qué? Vacía. ¿Qué pasa? Es 0 igual ini con 0. ¿Vale? Por eso utilicé igual, para dejarlo quieto. Y aquí cambia algo. Sucesor, ¿qué sería? Sencillamente cons, ¿qué? True, n. Donde n es el número. Y aquí, entonces, ya no hago menos, sino que sería, no, false no, sería el CR. Le quito un true. Y miren que todo queda igual. Miren, 5, 6, suma 5 con 6. Entonces, ¿qué pasa? Miren que el área del programador no cambió. Obviamente cambié la representación interna. ¿Vale? La representación interna cambió de números a ¿qué? A listas. Y obviamente tengo que utilizar las representaciones de listas. Pero observen que el programador nunca hubo un cambio aquí. Jamás. Porque yo definí los tipos definí 5 y 6. Y luego definí la función suma y solo la usé. ¿Notó algún cambio? Pues obviamente además de verlo diferente, no. Porque hubo que cambiar la función, no. Y esa es la filosofía del primer taller. ¿Vale? Esa es la filosofía del primer taller. Cuando representen datos no tienen por qué cambiar las representaciones. No tiene razón de ser. Entonces, ¿qué pasa acá? Sí, entonces tenemos una representación basada en listas. Representación basada en listas. Ahora vamos a tener la siguiente representación. Entonces, primero que todo, el 0 ¿quién es? Es la lista vacía. Luego tenemos el predicado de 0.
Es básicamente preguntar si n es qué. Null. Tenemos sucesor. Sucesor que hace cons en numeral true que n. Te voy a poner un escape acá. Y luego tenemos el predecesor. ¿Predecesor qué es? Pues el cr. Vale, le quito un elemento. ¿Y qué más tenemos acá? Pues tenemos este código. Entonces tenemos esto. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Entonces, y ahora podemos tener, bueno, la representación de números de skin que ya le hicimos. Y tenemos la representación Pignum. Pignum es la representación que utilizan muchas librerías para representar números grandes. Lo que hacen es tener una base y una lista. ¿Qué pasa? La lista va a representar los coeficientes de cada una de las posiciones del número en una base arbitraria. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si la base es 16 y tenemos 1, 2, pues ¿qué número es? 1 por 16 a la 0 más 2 por 16 a la 1. Si tienen 2, 0, 1, pues 2 por 16 a la 0, 0 por 16 a la 1 y 1 por 16 al cuadrado. Entonces, también podemos utilizar esta representación. Obsérvese que tenemos que la lista vacía, tenemos la lista vacía y tenemos la operación de sucesor. La operación de sucesor, perdón, tenemos tenemos el caso de la lista vacía y el caso donde no está vacía, que tenemos que entrar a mirar esto y cómo definir la representación. Entonces vamos a definir esta representación Bignum con este caso. Entonces vamos con la representación Bignum y miren que no va a cambiar nada. Entonces tenemos la representación Bignum. Entonces la representación Bignum, tenemos una base n, y vamos a tener, primero que todo, n es igual a lista. Si n es igual a 0, entonces ¿qué tenemos? Lista vacía. Y para n mayor que 0 vamos a tener cons qn, donde n es igual a qn más r, donde tenemos n es igual a q. Creo que esta cosa aquí no me convence ya, pero bueno, más r, con r 0 menor o igual que n, menor que n. Es decir, pues que cuando ustedes tienen un número en base, por ejemplo 2, usted solamente tiene el 0 y el 1. Cuando tiene base 3, tiene el 1 y el 0 y el 1 y el 2. Cuando tiene base 10, pues tiene los números de 0 hasta el 9. Cuando tiene base 11, pues incluye el A, base 2 incluye el B. O sea, no se pueden pasar de la base, ¿listo? ¿Sí me siguen ahí? Por ejemplo, el número binario nunca va a tener un 2. Porque los números son válidos, ¿cuáles son? 0 y 1. Eso es lo que quiere decir ahí. Es decir, la representación de la base. Bueno, este es un poco más complicado, pero este sale. Entonces, tenemos 0, que es la lista que vacía. Entonces, aquí ya empezamos a definir E0, está bien, pero nos toca mirar sucesor y predecesor. Entonces, ¿qué pasa con el sucesor? Vamos a definir la base. Vamos a definir la base, que es el n, como 16, ¿listo? Entonces, hay varias cosas que ustedes deben tener presentes acá, para esta representación. Entonces, tenemos la representación Bignum. Entonces, la representación Bignum, ¿ustedes qué tienen? Primero que todo, el 0 es igual a la lista que vacía. Y un número mayor que 0 y otro número va a ser cons n q, donde n es igual a qn más r, ¿cierto? Y r está entre qué, menor y menor que quién, que n, ¿cierto? Bignum. Y n es la base. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo se construye esto. Empezamos. Supongamos base binaria.
y miramos qué va pasando. Tenemos lista vacía es igual a ¿qué? El 0, ¿cómo se representa? Como lista vacía, no hay problema. Luego tenemos el 1, que sería lista con ¿quién? Con 1, ¿por qué? Exactamente, 1 es igual a QN, que sería 1 por 2 a la ¿qué? A la 0, ¿cierto? Bien, luego tenemos el 2, que sería igual a ¿quién? A 1 ¿qué? Vamos a ver, esto viene al revés, ¿no? Entonces, 1 ¿qué? 1, 0, ¿cierto? Que esto es igual a ¿qué? A 1 por 2 a la ¿qué? A la 1, ¿cierto? 2 a la 1 más ¿qué? Más 0 por 2 elevado a la ¿qué? A la 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿El 3 a qué sería? 1, 1, que sería igual. 3 es igual a ¿quién? Más 1 por 2 a la 0. Ahora venimos con el 4. Y esto ya aquí ya nos ayuda a mirar cómo hacer esto. ¿El 4 a qué es igual? 1 por 2 a la 2 y lo demás 0, ¿cierto? 2 a la 2, 0, 2 a la 1, más 0 ¿por qué? Por 2 a la 0. Miren que cuando él llega al caso donde este primero, si ustedes ven que llegó al 1, yo no me puedo pasar del 1. ¿Por qué no me puedo pasar del 1? Yo no puedo colocar, por ejemplo, que el siguiente es 2. ¿Por qué no puedo colocar que el siguiente es 2? O sea, yo diría que el 2 es igual a 2. ¿Por qué no puedo hacer eso? Estamos en base binaria, eso nos exige que los números que podemos utilizar para representar los números, válgase la redundancia, son 0 y 1. No podemos usar a nadie más, ¿vale? Entonces, de acuerdo a eso, miren que yo puedo definir la operación sucesor con un acarreo, ¿vale? ¿Qué es el acarreo? Cuando ustedes suman, ¿cierto? Cuando ustedes suman, ¿qué pasa si yo a 9 le sumo 1? Por ejemplo, en base 10, vamos a ver lo del acarreo. ¿Cuánto es 1 más 9? 1 más 8, ¿cuánto da? 9, no hay problema. Pero 1 más 9, ¿qué pasa? Da 0 y tenemos de acarreo ¿qué? 1. Va a pasar lo mismo con 99. Le suman 1. 9 más 1, 0. 1 de acarreo. El siguiente 9 lo recibe. 1 de acarreo. Y se genera el siguiente. Entonces, eso es lo que voy a implementar. El acarreo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a definir la función sucesor. Entonces, vamos a hacerlo acá. Esto es lo que cambia un poquito acá. Entonces, vamos a definir normalmente. Primera condición. ¿Qué pasa, muchachos, si n más 1 si, tenemos que llegue a la base, ¿no? Entonces, cuando él llega a la base, entonces vamos a hacer el siguiente. Entonces, voy a poner n, ¿cierto? El nest siguiente como n más 1, ¿vale? Entonces, voy a hacer una primera pregunta. ¿Qué pasa si ese señor, muchachos, qué pasa si ese señor es igual, aquí el área de definiciones, qué pasa si ese se vuelve igual a la base? ¿Qué tengo que hacer? Coloco un 0, ¿cierto? Y aplico sucesor ¿a quién? Al. ¿Me siguen ahí? ¿Es claro eso? Ahora bien, ¿cuál es el...? Ah, bueno, pero me falta el caso base. Me falta el caso base. Entonces voy a hacerlo más bien así. Si es igual este a la base, sí, porque me olvidó el caso base. No puedo hacer esto así porque se me olvidó. ¿Cuál es el caso base? Si es 0, n, ¿qué devuelvo?
devuelvo la lista con quién, con 1, ¿estamos de acuerdo? En otro caso, si supero, entonces con 0 y aplico ¿qué? El acarreo. Si me siguen allí, ¿por qué no? Si encuentra un 9 y el siguiente sería 10. ¿Qué base tenemos? 10. ¿Qué pasa con yo no puedo colocar un 10 en base 10? ¿Qué me toca hacer? Poner el 0 y acarrearlo. ¿Vale? Y en otro caso, que es más fácil, pues sencillamente, como no hay acarreo, lo que voy a hacer es cons, voy a sumarle 1 al quién, al car de n, y lo pego con quién, con el CRN. ¿Sí me siguieron ahí? ¿Sí me siguen ahí? Vamos a comprobarlo. Esto espera un número, pero llega a una lista. Vamos a ver si n es 0. Ah, no, debería ser el car. Sí, tienes toda la razón. Ahora sí, miren, 5, por ejemplo. ¿Cómo nos debería dar 5? Pues 5, ¿no? 6 nos debería dar 6. Ahora vamos a definir, voy a cambiarle la base por base 2. ¿Cómo debería ser el 5 en base 2? 1, 0, 1. ¿Y el 6? 1, 1, 0. Recuerden que se le da al revés, ¿no? Porque según esto, observen, según esto, que es lo que me están diciendo aquí, pues van al revés. El más significativo al final. Mírenlo acá. ¿Sí lo ven? Ah, sí, entonces se le da al revés. 1, 1, 0 es 6. ¿Vale? Lo tenemos en base 2. ¿Me siguen ahí? Ahora bien, vamos con la lógica del predecesor. Y la lógica del predecesor viene ahora con el acarreo, pero al revés. ¿Qué pasa si a 10 le resto 1? Le quito un acarreo y lo vuelvo 9. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo allí, muchachos? Si a 10 le quito 1, ¿cómo me vuelve el acarreo? Le quito 1 y me vuelve 9. A 100 le quito 1, ¿qué pasa? Exactamente. Entonces vamos a programar esa parte. Bien, esta lógica aquí sigue igual porque no existe el predecesor de 0. ¿Vale? Entonces vamos con el tema de la lógica. Entonces voy a poner aquí un condicional porque requiero más que eso. Entonces requiero más de lo que tenía. Entonces si es 0, pues ya saben, si es 0, pues ¿qué? Error. No existe el predecesor de 0. Ahora bien, vamos a ver la condición de acarreo. La condición de acarreo, ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa si el car de n es igual a 0? Si el primero es 0. Bueno, hay una situación, perdón, me olvidó, hay una situación específica, es que yo tengo que, si es 1, ¿a qué lo tengo que volver? Miren aquí el salto que hay. El sucesor de 0, ¿quién es? 1. Miren aquí hay una situación que no he mapeado. El sucesor de 0. ¿Quién es el sucesor de 0? 1, ¿no? La lista con 1. Si yo hago predecesor de la lista con 1, no me puede dar la lista con 0. ¿Qué me tiene que dar? La lista con 0 solo no es válido. ¿Qué me tiene que dar? Error tampoco. Si yo aplico, tengo que poderme devolver, ¿cierto? Si yo tengo solo un 1, ¿qué debería de devolver? ¿Lista? Vacía. Eso es lo que yo quería que me dijeran. Entonces, tenemos que si equal n con la lista con 1, ¿qué devuelvo? ¿Lista? Vacía. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el caso, ¿cierto? Donde n es igual, el car de n es igual a 9. ¿Qué debería de hacer? Perdón, cuando el car de n es igual a 0, ¿qué debería de hacer? Ahora sí. 0 menos 1, 9, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? Pongo el 9 y le aplico su predecesor ¿a quién? Al
CRN. Si lo pillan ahí, o sea, estoy aplicando el acarreo ahora al revés. Cuando yo tengo un 0 por ahí, devuelvo 9 y a quién le quito 1. A la izquierda, ¿cierto? Por ejemplo, 20. 0 menos 1, ¿cuánto da? 9. Pero hay un acarreo negativo. ¿Quién lo recibe? El 2. ¿Sí me siguen ahí? Lo recibe el 2. Entonces, como lo recibe el 2, entonces en ese caso, 2 menos 1. Y en este caso, entonces, en otro caso, pues, este sería el caso del predecesor, pues este caso ya es más sencillo. Sería hacer cons de ¿qué? N menos 1. Y hago el CR de ¿quién? De N. O sea, ese es el caso normal. Le restó 1 a algo, entonces hay un 8 que me devuelve. Lo mismo pero con 7. ¿Vale? Entonces vamos a hacer esto. Entonces, por ejemplo, sucesor de 0. 1. Predecesor del sucesor de 0. Vacío. Predecesor de 5. Aquí es que el car. Claro, porque son listas. Entonces, el predecesor de 5. 100. ¿Quién es 100? 4, ¿no? Y aquí miren la magia. Perdón. No es 9. Es realmente la base menos 1. ¿Sí me siguen ahí? La base menos 1. Porque es el anterior al cierre. Entonces miren acá. Predecesor de 5, 1, 1. Predecesor del predecesor de 5, ¿qué es? 3. ¿Y el predecesor de eso? 2. ¿Y el predecesor de eso? 1, ¿no? Miren. Y ahora sí ya puedo sumar 5 con 6. ¿Qué me va a dar? Ve, suma de 5 con 6. ¿Cuánto es eso? 8 más 2 más 1. ¿Cuánto da? 11. Si sumo 11 con 11, ¿cuánto me debe dar? 22. 16 más 6. 16 más 6, ¿cuánto da? 22. Y si sumo esto con esto repetido, ¿cuánto da? 44. Este sería 32 más 8 más 4. ¿Cuánto da? 32 más 8, 40. Y más 4, 44. ¿Sí lo ven ahí? Tenemos un sistema que nos puede manejar en cualquier base, utilizando el acarreo, ¿vale? El acarreo, pues eso es o sea, cuando usted hace una operación de suma o resta, pues en suma hay un acarreo positivo y en resta hay un acarreo negativo, ¿vale? Es lo mismo, ¿sí? Simplemente que lo llevé acá al sistema de listas. Miren que esto ya me puede representar en cualquier base lo que yo quiero. Por ejemplo, miremos el caso de base 16. Puedo ponerle la base que yo quiera. Entonces la base 16, y miren, 12, 2. El 12 es B. El 12 es B, ¿listo? Pues ahí no puedo poner una B, ¿vale? Pues podría ponerlo, pero complica la lógica. Ya sabemos que el 12 es B. Y el 2, entonces, 16 por 12 más 2. ¿Cuánto sería 16 por 12? No, perdón. 12 más 2 por 16. 2 por 16, 32 más 12, 44. Ahí está. Sí, recuerden que el bit más significativo es este. 2 por 16, 32 más 12, 44. Da lo mismo. Le pueden poner la base que ustedes quieran, ¿vale? Esto que ustedes tienen aquí le ponen una base arbitraria. ¿Me siguen allí, muchachos? Con la idea general. ¿Sí se entendió la idea del acarreo? Cuando ustedes están sumando, pues si tienen un 9, pues tienen que convertirse en un 0. Y el 1 tiene que irse al siguiente bit más significativo. O sea, por ejemplo, 121 más 99. 1 más 9 da 0. Pero el 1 pasa ¿a dónde? Al acarreo. Y pasa lo mismo en la resta. Solamente que en la resta hay un acarreo negativo. ¿Vale? Hay un acarreo negativo. ¿Sí? O sea, la suma y la resta son en esencia lo mismo, solo que el acarreo en un lado es positivo y en otro lado es negativo. ¿Vale?
¿Me siguen allí? Bueno, ahí pues muchachos que recuerden un poquitico cómo hacían ustedes las sumas y las restas pues en matemáticas. Entonces, la representación Big Num, ¿cierto? Entonces aquí tengo acarreo. Entonces, de acuerdo a esto, para la representación, tengo en cuenta que el acarreo, ¿vale? Entonces, para tener en cuenta el acarreo, y tengo en cuenta el acarreo, que lista vacía se transforma en ¿qué? En 1, lista con ¿qué? Con 1, y cualquier otro caso pues va a ser que el sucesor va a ser ¿qué? Cons del car de n más 1, el cons de n más 1 con el cr de ¿quién? De n, ¿no? Vale, esto sí no hay acarreo. Y si lo hay, ¿cómo me queda? Cons ¿qué? 0 y el sucesor de ¿quién? CCRN, si hay acarreo. ¿Cuándo ocurre el acarreo? Cuando ustedes llegan al bit más significativo, cuando llegan al valor pues más alto posible que les da la representación. Por ejemplo, si es base binaria, ¿cuál es el valor más alto que se puede representar? El 1. El 1 más 1 no da 2, da 1, 0. Entonces pues es 0 más el acarreo. 9 más 1, 10. 0 más el acarreo. ¿Vale? Ella pueden colocar la base que ustedes quieran. ¿Listo? Con este sistema de acarreo. Bien, entonces hasta ahora pues hemos visto este primer tema que es el de abstracción. Entonces permítanme, yo mejoro los apuntes y lo evaluamos. Bueno, entonces esto es clase 3 ya. Entonces, bueno, entonces ¿cuál es la idea ahora? De ahora en adelante vamos a utilizar la estrategia de representación de datos que vamos a proveer una interfaz. La interfaz es la que utiliza el programador. El programador no debería darse cuenta si hay cambio en la representación. ¿Sí me siguen allí? ¿Me siguen allí, muchachos? Parece que no hay internet, ¿verdad? Bueno, eso ya no deberíamos de sorprendernos por eso. Entonces, pues sí, ya sorprenderse es como, ¿cómo les explico yo? Pues como desconocer una realidad. Entonces, pues nada, permítanme, entonces me conecto y hacemos una mejora de los apuntes y hacemos unas anotaciones antes de cerrar. De ICP, de universidad. No, el problema es que la universidad no puede cambiar de ICP porque no pueden hacer dos contratos por lo mismo. Cosas de legalidad colombiana. Bueno, volvemos a lanzar. Vamos a ver si ahí sí me conecta. Ah, ya está generando. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo ahora? Bueno, mientras eso hace, vamos a hablar de estrategias para representar tipos de datos y vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver ejemplos con ambientes, que esto es un tipo de dato, y vamos a ver dos tipos de representaciones, utilizando listas y utilizando procedimientos. ¿Vale? Utilizando listas y utilizando procedimientos. Pero por ahora, permitamos que esto termine. Ahí está. Ahí está haciendo. Esto es clase 3 ya. Ya está terminando. Uy, esto hizo todo. Abstracción de datos. Esperen, yo vuelvo a lanzar esto, que esto se enloqueció cuando cambié de lugar. Sino que quiero que esto haga lo que yo quiero. Entonces esperemos un momento, muchachos, y discutimos eso. Pues está lento esto. Miremos a ver. Ah, claro, yo estoy conectado al wifi de Univalle, pues
Me iba a dar un día de estos. No, claro, estaba hosteando el propio Wi-Fi. Pues nunca iba a llegar a algo. Vamos a ver. Aquí ya haría de darle. Vamos a ver. Vamos a ver. Claro, me iba a dar. Veamos. Veamos. Se supone que aquí quería darme. Pues yo creo que queda como la de cerrar y abrir. Pues para que coja mejor. No prometo nada. No, no es difícil prometer porque tengo mucha cosa. Vamos a copiar y pegar de aquí. Bueno, entonces acá. No, a ver si ya lo hace. Se supone que este es más rápido, ¿no? Pues nada. Parece que no nos va a dar hoy. Y no, pues que me gusta la mejora de apuntes que ofrece esto. Pero pues bueno, milagros tampoco se hace. Bueno, hoy estamos viendo esta cosa. Entonces pues nada, muchachos, no dio. Entonces me hubiera gustado pues por el tema de que mejorara los apuntes, pero pues milagros no hago. Sí, está todo bloqueado. Pues nada, muchachos, continuamos. Ya intentaré mejorarlo luego.